¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, un video cortito, simplemente para, bueno, hacer un poquito el resumen de este año 2024, tercera temporada del canal. Tengo la suerte de tener amigos suscriptores, gente que se ha hecho muy afín a mis ideologías, gente que se ha hecho muy afín a mi forma de ser, y bueno, están los que me aceptan así como soy, con quizás los problemas eh, que uno puede llegar a tener en forma psicológica, pero bueno, siempre quiero que sepan que de este lado está la honestidad, cuanto menos sobre los temas que se tratan, se tocan y se conversan. El año, bueno, fue interesante, hemos adquirido unidades interesantes para probar, para mostrar, para bien o para mal, he demostrado algunas teorías que yo tenía y que quizás en otras temporadas no pude hacerlo. Pero bueno, quería agradecerles el apoyo, quería agradecerles el estar. Bueno, cuento con amigos como Gregorio y como Miguel, que desde los comentarios, cada uno con su cuenta, como me pidió que aclare el amigo Miguel, responde y colabora. Si no, esto verdaderamente se me iría un poquito de las manos. Si bien somos una comunidad, llamémosle chica, pero créanme que las dudas, las preguntas, quizás alguna palabra de aliento, llegan. Todos los días llegan a través de Facebook, de Instagram. Y bueno, a mí me da alegría el saber que se toman el tiempo de buscar a uno en las redes y quizás, ¿por qué no?, saludarlo o consultarle algo. Como dije, hemos probado unidades de marcas que quizás nadie apostaba demasiado. Sinceramente, no he salido defraudado de esa situación. Las volvería a comprar. Es la pregunta que muchos me hacen. ¿Volverías a comprar? Sí, de hecho todavía no terminé de comprar algunas unidades. Estoy hablando de la marca Hadeberg y Watfow. Muchos me preguntan por qué tanta, llamémosle, no adoración, pero tanto entusiasmo con esas marcas. Bueno, porque son marcas que si bien hacen herramientas, quizás no de una calidad suprema, pero pueden posibilitar un trabajo, pueden posibilitarle a una persona, a un técnico que está comenzando, a desarrollar sus tareas. Yo ya lo he dicho más de una vez, pero bueno, cuando salió lo de la obra ATR, que utilicé un pequeño porcentaje del anticipo, yo pensaba terminarla en tiempo y forma el año pasado, el año pasado si esto lo ven después de las 12, si no, este año, pero bueno, por cuestiones de que salieron otros trabajos y además estábamos trabajando todos muy pisados con los albañiles, el Chanta, el querido Chanta, que por ahora es Chanta, pero bueno, por jefe nomás, decidió que eso se posponga a enero. Pero bueno, en resumen, yo en aquel momento me había propuesto agarrar un pequeño porcentaje de ese anticipo y comprar herramientas, como si fuese una persona que recién empieza y bueno, no tendría un solo destornillador como para empezar. Compré lo básico de la marca Interelec, bueno, están las unidades a la espera de poder terminar de desarrollar esta teoría que había empezado a llevar adelante tiempo atrás. Si hubiese estado Watfow en aquel momento, Hadeberg, obviamente hubiese comprado de esas marcas, porque incluso creo que en algunas situaciones eran más económicas. Pero bueno, seguramente en enero estemos redondeando ese trabajo. Digo estemos porque seguramente me va a asistir mi sobrino y voy a contar con la compañía de ustedes. Vieron que en la obra yo grabo en tiempo real. Este año nuevo que comienza, creo que voy a seguir con la misma mecánica, con la misma dinámica, solo que estoy un poco
ordenando una especie de vestidor que tengo en mi dormitorio, que serán unos 3 metros cuadrados, donde puedo poner un escritorio, donde puedo armar un altar para herramientas. Y bueno, dentro de mi casa, dentro de mi habitación, poder tener las charlitas, que quizás sean los primeros entusiasmos, pero bueno, noto que vienen dando un buen resultado. Y no me refiero a los números que se plasman en las vistas, porque verdaderamente no serían significativos, sino que vienen dando buen resultado, a que hay un entusiasmo de ustedes a conversar, dialogar, y bueno, hay una predisposición a divertirse y pasarla bien, sanamente, quizás una hora. Por ahí estos primeros intentos que estuve haciendo se han hecho un poquito más largos, pero la verdad que yo he disfrutado cada momento. Espero que a cada uno de ustedes les haya pasado lo mismo. Ustedes vieron que cuando se aburren, se desconectan sin culpa alguna. Yo no pido que me den me gusta, no pido que se suscriban, no pido nada. Sinceramente, esta aventura que yo llamo Siciliano en su taller arrancó un día subiendo mi contenido. Después decidí darle un formato, quizás sacando algunas ideas de otros lados. No creo que haya sido el primero que se le ocurran. Había implementado secciones que algunas perduran, otras quizás producto de la incorporación de unidades nuevas y en una cantidad que por ahí media inusitada. Porque si yo mostrase, como digo siempre, hago un video sobre este destornillador, después hago un video sobre esta pinza, después hago un destornillador, un video sobre este alicate, después hago un video sobre este destornillador, y así puedo hacer 30 videos por mes. Pero bueno, vieron cómo es uno. Como les estaba diciendo, seguramente sigamos con las charlitas en vivo. Me gusta el formato de las conversaciones en vivo, dado que bueno, hay un ida y vuelta. Cuando uno se está por ir por las ramas, generalmente lo traen de vuelta al hilo de la conversación. Y además lo que se produce de lindo es que tiene la repregunta. Si algo de la historia, de la experiencia que uno está comentando, les despierta una inquietud, ustedes tienen la posibilidad de repreguntar. Pero bueno, la verdad que contento con, no voy a decir el crecimiento, contento con mantener los amigos, los que están desde la primera hora, como he dicho, producto de quizás haber tenido diferencias con algunas personas acá en YouTube. Algunos suscriptores se han ido, aspiran a otra cosa, a algo más serio, que si bien lo que hacemos nosotros, Siciliano en su taller, con Miguel y Gregorio, es serio, pero no es que nos va la vida en esto, lo hacemos para divertirnos, pasarla bien. Cuando me caliento de verdad. Pero bueno, hay gente, como se citó ayer, por ejemplo, algunos nombres que quizás no voy a repetir, pero se han ido producto de la disconformidad con la personalidad de uno, también quizás producto de tener una idea equivocada sobre uno. Pero bueno, yo siempre traté de ser fiel a mis ideas. Cuando tuve que comentar a favor de una herramienta lo hice, cuando tuve que comentar en contra lo hice. La verdad, no gano ni pierdo nada, porque acá el que las compra, las paga y las usa soy yo. Lo lindo de esto es quizás poder transmitir alguna experiencia sobre la toma de contacto en alguna herramienta, que muchos de ustedes no la necesitan. Es ahí donde aparece la parte linda, la parte entretenida, el día a día, la cotidianeidad, las experiencias. Como digo siempre, acá hay mucha gente que por ahí tiene una historia espectacular, ya sea dentro de una metalúrgica, dentro de una fábrica,
como técnico en los domicilios. La vida del técnico en los domicilios no es lo que ustedes creen o lo que muchos creen, que llegamos y cambiamos un toma y son 100 pesos y nos vamos. Hay un montón de problemas que uno se encuentra que tiene que resolver, bueno, puede hablar del tema el que sabe cómo es. Y es como cualquier otro rubro. Yo no puedo hablar de lo que pasa dentro de un hospital, porque no tengo ni la menor idea. Es así. Para muchos parece fácil, para otros forma parte de la cotidianeidad. Pero bueno, la realidad es la que vivimos día a día y es la que me gusta transmitirles en cada una de las charlitas, en cada uno de los encuentros, que en su mayoría todos los días siempre hay un contacto con ustedes. De hecho, se ha generado un aprecio y una amistad sincera y fraternal con Miguel y con Gregorio. Yo digo que seríamos como La Venganza Será Terrible, Dolina, Dorio y Gillespie, el mejor equipo de todos de la Venganza. Pero bueno, sé que Gregorio también ha renegado bastante este año con el canal. Pero bueno, forma parte del crecimiento, todo suma para crecer. Ojalá no sea un año sin contenido de Gregorio, estaría buenísimo, donde quiera que esté, que haga un video. Surgieron un montón de temas para que él desarrolle, pero hay que respetarle al amigo el tiempo de descanso que decidió tomarse, porque no es descanso netamente de YouTube, es descanso de la vida en sí. Y claro, uno quiere desconectarse un poco de todo y nada, verse un poco para adentro quizás. Pero bueno, es respetable. No hay que ser egoísta, siempre uno tiende al egoísmo, a decir yo quiero ver los videos de Gregorio, quiero ver los videos de Gregorio. A mí me gustaría ver contenido de Miguel, por ejemplo. Estoy seguro que Miguel en 6 meses le pasa el trapo a cualquiera de los que andan dando vueltas, que se hacen llamar técnicos, porque es así. Esto es una plataforma que es un poco ingrata. A veces los números, y no me importan los números, podría tener 0 suscriptores y estaría diciendo esto. No hablo por mí. Pongo en mi boca palabras que siento cuando veo el contenido de otros amigos. O sea, para mí el canal de Gregorio debería estar jugando en otra liga, debería estar con muchas más visualizaciones, con muchos más suscriptores. Tiene fundamento, tiene contenido, tiene sustento y se banca solo. Y aparece cualquier idiota hablando pavadas de cosas que no conoce, que vio por primera vez y nada, es ingrato. Pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser justo. Yo, si bien tengo diferencias con varios, hay uno con el que no pienso jamás recular ni un poquito, dado que es un soberbio, un pedante y mala persona. Creo que él piensa lo mismo de mí, así que estaría bárbaro que en el 2025 nos agarremos a cachetazos, porque a los giles se le pega así. Pero bueno, vamos por los buenos deseos, porque si no esto se transforma en una masacre. Y después YouTube no me deja subir el video. Pero nada, quiero desearles a todos que este 2025 que va a comenzar, bueno, venga con trabajo, principalmente con trabajo, que baje un poco el odio en líneas generales, el odio a nivel social, es mucha la bronca que hay en la gente. Bueno, saquen mi personalidad, que por ahí a veces me agarro a trompada, pero hay mucha bronca en la gente, hay mucha falta de trabajo, no está bueno que le falte el trabajo a nadie. Sin ir más lejos, yo el otro día, y esto me causa un poco de risa y me hizo darme cuenta del nivel de odio que hay en algunas personas. En Instagram yo sigo a Nico de los Motores. Subió un video, aparentemente, no vi el contexto, pero aparentemente tiró un par de cohetes. Y bueno, subió un video pidiendo disculpas. Les pido disculpas por haber tirado cohetes, qué sé yo,
Yo también soy de una generación donde se empezaba a tirar cohetes en noviembre y se terminaba 4 o 5 días después de Reyes. El pibe es más joven, o sea que agarró la última época. Pero bueno, comenté en el video, loco, felicidades, ¿cómo vas a pedir disculpas por esto? Los que deberían pedir disculpas son aquellos que por culpa de ellos muchas personas no tienen un pan dulce en la mesa y quizás no pudieron hacerle un regalo a sus hijitos. Esas fueron mis palabras, te felicito, seguí así. Está el comentario, pueden buscarlo en el Instagram de Nico de los Motores. Muchos me pusieron me gusta el comentario y otros me pusieron sos un sorete de izquierda que esto que el otro, otros sos un sorete de derecha que esto que el otro, y mi comentario no estaba orientado a la política. No me interesa la política. Tengo una ideología que los que me conocen en profundidad la saben, pero jamás me van a escuchar a mí hablar de política, ni discutir de política o sobre política, ni disentir ni asentir. Simplemente considero que hay gente, sea de un partido o de otro, que tiene que pedirle disculpas a ese padre que quizás tuvo que mandar a sus hijos a dormir temprano porque no tenía un pan dulce para poner sobre la mesa, o decirles Papá Noel ya fue porque no tenía para un regalo. Eso es lo triste, eso es lo triste. Pero el odio de la gente, hace creer que la culpa la tuvo A o la tuvo B. El problema ya está. Estaría bueno que C o D lo solucione. A o B ya no. Pero bueno, no me voy a meter en temas que no sé. Simplemente quería compartirles eso, que es un sentimiento sincero, el de agradecimiento de mi parte. Todo lo que hago y digo acá es real, forma parte de mi vida. Puedo estar equivocado o no, pero siempre soy fiel a mis ideas. Cuando digo que algo no funciona, no funciona. Al menos en mi experiencia es así. Si tuviese que decir va como piña, aunque no sea lo que a mí me gusta, lo diría. Y bueno, las personas que supieron entender cómo es esto y cómo soy, les agradezco un montón, porque hay muchos que no comparten mi pensamiento, pero son fieles amigos desde el primer momento. El saludo al querido Adriano Track, al querido Dalton, al querido Tito, al querido Cobursa, al querido Juanqui, que ya seguramente en algún vivo nos vamos a encontrar, así que despreocupate, amigo. Bueno, a los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, el querido Diego Segovia, Eugenio está también desde hace un montón, 09 Michael, gente que yo pensé que algunos habían desaparecido un tiempito, y bueno, a todos los electroservice que andan dando vueltas, que sí, un electroservice que no necesita de ver esto, porque verdaderamente yo no enseño nada. Yo muestro cómo resuelvo situaciones. Les puede gustar o no gustar, compartir o no compartir. Usar de ejemplo lo que yo hago para resolver alguna problemática. Pero yo no enseño nada. O sea, si están esperando verme enseñar a armar un alargue, que es el ejemplo que yo hago siempre, vayan a Panchejo Videos, que ahí seguramente vas a ver hacer un alargue y les va a hacer un video espectacular de 3 horas. Yo muestro cómo resuelvo situaciones, muestro herramientas, que son todas mías, y cuando una persona que no necesita ver el contenido por algo en particular lo mira, es porque lo atrapa. Hay muchas personas que yo a veces acelero mis tiempos, y no es que lo hago porque soy San Martín, sino porque valoro esa gente que espera la charlita. Si bien seguro se pone a mirar otra cosa y ya está, pero dicen, quiero ver el capítulo de hoy. La televisión solo muestra homicidios, crímenes, robos, secuestros, hurto, nunca pasa nada bien, nunca pasa nada bueno. Si no hubo un asesinato en zona norte, hubo un robo en zona sur.
si el dólar bajó, subió, y nos está enfermando como sociedad. O sea, por eso es que considero que las plataformas digitales, o como se llamen, la verdad no tengo idea, estoy usando una terminología como si supiese, que no sé, es lo que se viene. Así que bueno, gente, fue un año espectacular. La verdad que debe haber habido altibajos, altos y bajos, como en todos los años. Pero bueno, el balance es positivo. El balance es positivo porque no hemos perdido ningún amigo. No sé si lo mencioné a 09 Michael, sí, lo debo haber mencionado, a Lorenzis en YouTube. Bueno, los amigos que están permanentemente acá, Cobursa, se hizo lindo el vivo anoche, largo, la verdad la pasé muy bien. Lo corté porque ya era hora de que varios amigos se vayan a dormir, pero bueno, nada, podíamos haber seguido un rato más. Es más, estaba dudando en mostrar el bolso, todo lo que tiene adentro y qué sé yo. Ya lo vamos a hacer. No digo esta noche, pues van a estar de festejo. Seguramente les deje alguna charlita del pasado para que compartan, los amigos que esperan, como dije, estas charlitas como si fuese el capítulo más de una novela. Les mando un saludo, mi deseo sincero de que terminen bien este año, no cometan excesos, no hagan pavadas, no manejen alcoholizados. Yo sé que eso es muy de viejo, pero créanme que los pelos blancos no llegan solos. Eh, Todos hicimos estupideces en la adolescencia, pero eran otros riesgos. Había 10 veces menos parque automotor que ahora, era otra cosa. No es que manejaban mamado, eso no, pero por ahí andábamos a alta velocidad, un montón de cosas que no estaban bien, hoy tampoco. Pero traten de pasar una linda noche y terminarla bien y que mañana sea un excelente primer día del año. Les mando un saludo, el abrazo a la distancia. Hoy le damos cierre a esta tercera temporada de Siciliano en su taller y a partir del próximo video ya pueden decir que estamos hablando de la cuarta temporada. Muchos dirán, ¿qué va a cambiar? No sé, veremos. Quizás cambie algo, quizás siga todo igual. Así que nada, les mando un saludo y un abrazo. Gracias por el apoyo.